A ver, ¿te has parado a pensar alguna vez por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué hay ciertas cosas que repetimos una y otra vez, casi de forma automática, y otras que evitamos a toda costa? Pienso en, no sé, desde esa manía de revisar el móvil a cada rato hasta sacar fuerzas para ponerte a estudiar. Bueno, pues la respuesta a todo eso es fascinante y tiene que ver con un mecanismo psicológico increíblemente poderoso. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el aprendizaje por consecuencias, que seguro que te suena más como condicionamiento operante. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar explorando los primeros misterios del aprendizaje, y luego conoceremos a un famoso gato en una caja que lo cambió todo. De ahí, daremos un salto para ver cómo la ciencia se puso mucho más seria y rigurosa con este tema. Después, por supuesto, nos meteremos con el gran B.F. Skinner y su formulación, para terminar entendiendo el objetivo final de todo esto, ser capaces de predecir y, sí, incluso de controlar la conducta. ¿Listos? Vamos allá. Bien, arrancamos. Sitúate a principios del siglo XX. La psicología como campo estaba en plena ebullición y, de repente, dio un volantazo tremendo. Los científicos se dieron cuenta de algo clave. Si de verdad querían entender la complejidad de la mente humana, primero tenían que bajar un escalón, tenían que descifrar cómo aprenden los animales. Pero ojo, no de cualquier manera. Necesitaban un enfoque completamente nuevo. Y aquí lo puedes ver, el antes y el después, súper claro. Por un lado teníamos el enfoque antiguo, que era, bueno, casi como contar cuentos. Se basaba en anécdotas, en historias de mi perro es muy listo porque hacer esto, proyectando nuestros pensamientos en los animales. Pero los científicos dijeron, basta ya, y se pasaron al nuevo enfoque, al experimental. Se acabaron las suposiciones, ahora tocaba meterse en el laboratorio, usar laberintos, las famosas cajas problema, todo con un objetivo: obtener datos duros, números, cosas que se pudieran medir y cuantificar. La clave era el control. Y en este nuevo escenario de ciencia y rigor aparece nuestro primer gran protagonista, Edward L. Thorndike. Su objetivo era, en el fondo, simple, pero para la época fue una auténtica revolución. Dijo algo como: a ver, vamos a estudiar cómo un animal resuelve un problema, pero quitémonos de la cabeza que está pensando o razonando como un humano. Él quería observar el aprendizaje en su estado más puro, más básico. Y para lograrlo, diseñó este experimento que es una genialidad. Imagínalo, metes a un gato con hambre dentro de una caja de madera. El gato, lógicamente, quiere salir. La única forma de escapar es accionar un mecanismo, como una palanca. Al principio, el pobre animal hace de todo. Muerde los barrotes, araña las paredes, conductas totalmente al azar. Pero de repente, ¡zas! Por pura casualidad, le da a la palanca correcta. La puerta se abre y fuera le espera comida, una recompensa. Lo vuelves a meter. Y otra vez. ¿Y qué ocurre? Pues que poco a poco todos esos intentos inútiles van desapareciendo. Y cada vez tardan menos en ir directo a la palanca. No es que el gato entendiera el mecanismo, para nada. Su cerebro simplemente estaba conectando la acción, tocar la palanca, con el resultado, comida. Esta frase de Thorndike lo resume todo a la perfección. Se dio cuenta de que aprender es, en esencia, un proceso de selección. Piénsalo como una especie de casting de conductas. El animal prueba un montón de cosas, pero solo la que funciona, la que lleva una consecuencia agradable, es la que pasa la audición. Esa conducta es seleccionada, se fortalece y se queda. Las demás son descartadas. Y a partir de esta observación, formuló su famosísima ley del efecto, la primera versión al menos. Y es súper intuitiva, la verdad. Viene a decir que si haces algo y el resultado es bueno, te produce satisfacción, pues la conexión entre esa acción y la situación se hace más fuerte. Es como si tu cerebro dijera: oye, esto funcionó, repítelo. Y al revés, si haces algo y el resultado es un fastidio, te genera insatisfacción, pues esa conexión se debilita. Parece de cajón, ¿verdad? Pero aquí viene una de las cosas más geniales de la ciencia, que se corrige a sí misma. Thorndike al principio también había propuesto otra ley, la ley del ejercicio, que básicamente decía que la práctica hace al maestro, que por el simple hecho de repetir algo se fortalecía la conexión. Pues resulta que no. Su propia investigación más adelante le demostró que estaba equivocado. Repetir por repetir no sirve de mucho si no hay una consecuencia detrás. Y la cosa se pone todavía más interesante, porque no solo descartó la ley del ejercicio, sino que tuvo que ajustar su propia ley del efecto. Se dio cuenta de algo que es crucial. La parte de la satisfacción, o sea, la recompensa, esa funcionaba de maravilla, fortalece la conducta un montón. Pero la otra parte, la de la insatisfacción, el castigo, no tanto. Descubrió que el castigo no necesariamente debilita la conducta de forma fiable, lo que nos deja una lección importantísima. El refuerzo positivo es una herramienta mucho más potente para moldear el comportamiento que el castigo. Vale, Thorndike puso los cimientos.
Pero la ciencia nunca se detiene. La siguiente generación de psicólogos, los que conocemos como neoconductistas, quisieron ir un paso más allá. Querían hacer todo esto todavía más científico, más preciso y, sobre todo, más objetivo. El problema era que entre el estímulo, como la caja, y la respuesta, como apretar la palanca, había algo, una especie de caja negra dentro del organismo. Para poder explicar bien las cosas, necesitaban darle un nombre a lo que pasaba ahí dentro, y así nacieron las variables intervinientes. Son conceptos que, vale, no puedes ver ni tocar directamente, como el impulso, la motivación o la fuerza de un hábito, pero son imprescindibles para explicar por qué un animal con mucha hambre aprende más rápido que uno que acaba de comer. Son, digamos, el puente que une el estímulo con la respuesta. Y esto nos lleva de vuelta al gran problema del enfoque inicial de Thorndike, la palabra satisfacción. A ver, es un término genial para entendernos entre nosotros, pero para la ciencia es un dolor de cabeza. Es totalmente subjetivo. ¿Cómo mides tú con un aparato cuánta satisfacción siente una rata? Imposible, ¿verdad? Si querían ser una ciencia rigurosa de verdad, necesitaban algo que se pudiera medir, algo objetivo. Y aquí es donde entra otro nombre importante, Clark Hull, con una solución que fue muy elegante, su teoría de la reducción del impulso. Hull dijo, olvidémonos de la satisfacción, pensemos en algo más básico. El proceso sería así. Primero, hay una necesidad fisiológica, como el hambre. Eso sí que lo puedes medir, por ejemplo, contando las horas que llevas sin comer. Esa necesidad crea un impulso, una energía que empuja al animal a actuar. Cuando el animal hace lo correcto y come, ¿qué pasa? Que esa necesidad se reduce. Y bingo, esa reducción del impulso es el verdadero refuerzo. Ya no hablamos de un sentimiento subjetivo, sino de un cambio fisiológico que se puede medir. Hemos visto a Thorndike y a Hull, pero ahora llegamos al peso pesado de esta historia, al hombre que cogió todas estas ideas, las ordenó, las refinó y las convirtió en un sistema completo y mundialmente famoso, B.F. Skinner. Es gracias a él que hablamos de condicionamiento operante, y su gran aportación empezó con una distinción clave, que de verdad lo cambió todo. Y aquí está su gran idea. Skinner dijo que tenemos que diferenciar dos tipos de conducta, no todo es lo mismo. Por un lado, tenemos la conducta respondiente. Esto es, básicamente, un reflejo. Te dan un golpecito en la rodilla y la pierna se levanta. Oyes un ruido fuerte y te sobresaltas. Es una respuesta pasiva automática a un estímulo. Pero luego está la conducta operante, y esta es la que nos interesa. No es una reacción, es una acción. Es emitida por el organismo, sale de él, es activa. Piensa en el gato de Thorndike pulsando la palanca, o en ti cogiendo el móvil para ver un mensaje. Estás operando en tu entorno para conseguir algo. Y está aquí en la conducta operante donde se juega todo el partido de los hábitos y el aprendizaje complejo. Esta frase de Skinner es oro puro para entenderlo. Dice que una operante es una acción que, si la observas, no parece tener un estímulo claro que la provoque. No es como el golpe en la rodilla. Parece que sale de la nada. Es espontánea. Y esa es la clave, porque si no la controla un estímulo anterior, ¿qué la controla? Exacto, lo que viene después, la consecuencia. El control no está en el antes, sino en el después de la acción. Con todas estas herramientas, el objetivo final de Skinner era increíblemente ambicioso. No quería quedarse en la teoría, en describir lo que pasaba en un laboratorio. Él quería crear una verdadera ciencia del comportamiento. Una ciencia con leyes tan precisas que nos permitieran no solo predecir lo que alguien va a hacer, sino también influir en esa conducta, controlarla, y no con un fin malvado, sino para crear lo que él llamaba una ingeniería del comportamiento, que pudiera ayudarnos a diseñar mejores sistemas educativos, mejores terapias, en definitiva, a mejorar la vida y la sociedad. Entonces, para que nos quede todo bien atado, vamos a resumir las ideas clave. Lo primero y más importante, nuestra conducta está moldeada por sus consecuencias. Lo que haces hoy depende de lo que pasó ayer después de que lo hicieras. Segundo, el refuerzo es el rey. Una consecuencia positiva, un refuerzo, hace que sea mucho más probable que repitas esa conducta. Es el motor que nos mueve. Tercero, la conexión importante aquí no es estímulo-respuesta, sino respuesta-consecuencia. Lo que importa es el vínculo entre tu acción y su resultado. Y finalmente, y esto es lo más potente de todo, estos principios se aplican a todo el mundo. Desde una paloma en un laboratorio hasta a ti y a mí ahora mismo. Y quiero terminar con esto. Una pregunta para que te la lleves contigo. Párate a pensar un segundo en tu día a día, en esos pequeños hábitos que tienes tan arraigados. ¿Por qué coges el móvil en cuanto abres los ojos? ¿Qué pequeña recompensa te da? ¿Una dosis de novedad? ¿Evitar pensar en el día que empieza? ¿Y esa taza de café a media mañana? ¿O ese capítulo de una serie por la noche? ¿Qué recompensas invisibles, a veces diminutas, están ahí, moldeando lo que haces cada día sin que te enteres? Porque el condicionamiento operante no es algo de los libros de psicología. Está actuando sobre ti, sobre mí, sobre todos, ahora mismo. La gran pregunta es,
¿Hasta qué punto somos conscientes de ello y podemos usarlo a nuestro favor?